Hay trabajos que nadie quiere hacer. Y luego hay trabajos que nadie debería hacer. Esta noche les voy a contar 3 historias de hombres que se ganaban la vida manejando grúas de arrastre y operando grúas de construcción en turnos nocturnos. 3 hombres que vieron cosas en esas carreteras oscuras y en esas alturas solitarias que jamás pudieron explicar. Cosas que los cambiaron para siempre. La primera historia me la contó un tipo llamado Ramón. Tenía como 45 años cuando lo conocí. Trabajaba para una empresa de arrastre en la zona de Querétaro, sobre la carretera federal 57, esa que conecta con San Luis Potosí. Ramón llevaba casi 15 años haciendo el turno nocturno, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Cada noche, solo él, su grúa, un radio y kilómetros de carretera vacía. Me dijo que al principio el trabajo le gustaba, ganaba bien, las noches eran tranquilas. Un accidente aquí, un carro descompuesto allá, nada fuera de lo normal. Pero después de los primeros 5 años, empezó a notar cosas. Cosas pequeñas, decía, cosas que al principio te convences de que no viste. La primera vez fue en un tramo entre Tequisquiapan y San Juan del Río. Le habían reportado un vehículo abandonado a la orilla de la carretera, un Tsuru blanco, de esos viejitos, con las luces de emergencia encendidas, pero nadie adentro. Ramón llegó como a las 2 de la mañana. La niebla esa noche estaba espesa, densa, de esa que parece que alguien la puso ahí a propósito. Se bajó de la grúa y caminó hacia el carro. Las puertas estaban cerradas, el motor frío, las llaves puestas en el switch. Y en el asiento del copiloto un olor. Ramón me dijo que era como a flores podridas mezcladas con algo metálico, como sangre vieja. Pero no había nada visible, ni una mancha, ni un rasguño, solo ese olor que se te metía hasta la garganta. Enganchó el carro a la grúa sin pensarlo mucho. Al fin y al cabo, era su trabajo. Pero cuando subió a la cabina y ajustó el espejo retrovisor para ver que el Tsuru estuviera bien sujeto, lo vio. En el asiento trasero del Tsuru, a través del parabrisas sucio, había alguien sentado. Ramón se quedó helado. Juró que había revisado el carro, las 4 puertas cerradas, los asientos vacíos. Pero ahí, en el espejo, se veía claramente la silueta de una persona sentada en la parte de atrás, del lado del conductor. No se movía, solo estaba ahí. Se bajó de la grúa, caminó hacia el Tsuru. Vacío, absolutamente vacío. Regresó a la cabina, miró el espejo otra vez. La silueta seguía ahí, pero ahora estaba más adelante, como si se hubiera movido al asiento del copiloto. Ramón me dijo que le temblaban tanto las manos que casi no podía agarrar el volante. Arrancó. No volvió a mirar el espejo en todo el camino al corralón. Cuando llegó y desenganchó el Tsuru, no había nadie adentro. Obviamente. Pero cuando entregó el reporte esa noche, la secretaria le dijo algo que se le quedó grabado. Le dijo, ese Tsuru lo hemos recogido 3 veces este mes. Siempre en el mismo tramo, siempre de noche. Y siempre lo reportan por las luces de emergencia. Pero el dueño del carro no existe. La placa no está registrada en ningún sistema. Ramón nunca volvió a recoger un carro en ese tramo solo. Siempre pedía que lo acompañara otro operador. Y me confesó algo más. Me dijo que durante los 3 días siguientes, cada vez que se subía a su grúa, el olor a flores podridas seguía ahí. Tenue, como un recuerdo. Pero ahí. Antes de continuar con la siguiente historia, quiero pedirles algo. Si les está gustando este contenido, si sienten esos escalofríos, suscríbanse al canal y activen la campanita. Y déjenme en los comentarios de dónde nos están escuchando. Porque créanme, lo que viene después es peor, mucho peor. La segunda historia es de un hombre al que voy a llamar Toño.
porque me pidió que no usara su nombre real. Toño operaba una grúa torre en una obra de construcción en las afueras de Monterrey, por la zona de Cumbres. La constructora estaba levantando un edificio de departamentos de 12 pisos. Toño trabajaba el turno de las 6 de la tarde a las 2 de la mañana, porque la empresa quería acelerar la obra y operaban prácticamente las 24 horas. La cabina de una grúa torre está a más de 30 metros de altura. Para los que no lo saben, uno sube por una escalera vertical pegada a la estructura de la grúa. Solo, en la oscuridad, con el viento golpeándote la cara, y una vez arriba estás completamente aislado del mundo. Ves las luces de la ciudad a lo lejos, el terreno de la obra allá abajo y nada más. Toño me contó que las primeras semanas fueron normales. Subía, hacía su turno, bajaba. El único ruido era el del motor hidráulico de la grúa y el viento. A veces escuchaba la radio del velador allá abajo, muy lejana, como de otro mundo. Pero una noche de octubre, como a las 11, algo cambió. Toño estaba en la cabina revisando los controles cuando escuchó un golpe metálico en la estructura de la grúa. No un golpe del viento, un golpe rítmico, como si alguien estuviera subiendo por la escalera. Toc, 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 constante, cada 2 segundos. Toño se asomó por la ventanilla de la cabina hacia abajo. La escalera estaba iluminada parcialmente por las lámparas de la obra. No había nadie, pero el sonido seguía. Toc, 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 subiendo, acercándose. Agarró el radio y llamó al velador. Don Chuy le dijo, ¿mandó a alguien a subir? El velador le contestó que no, que a esa hora no subía nadie, que él estaba solo en la caseta de vigilancia. El sonido se detuvo. Toño se quedó quieto, sin respirar, con el radio apretado contra el pecho. Esperó 1 minuto, 2, 3. Nada. Se convenció de que había sido el viento, algún fierro suelto, la estructura dilatándose por el cambio de temperatura. Se lo repitió como 5 veces hasta que se lo creyó. Pero a la semana siguiente pasó otra vez. Misma hora, 11 de la noche. Toc, toc, toc. Los golpes subiendo por la escalera. Esta vez Toño no se asomó. Se quedó en su asiento con los ojos fijos en los controles y las manos agarrando los mandos con fuerza. El sonido subió, 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 hasta que parecía que estaba justo debajo de la cabina. Y se detuvo. Y entonces Toño escuchó algo que le heló hasta el alma. Una respiración pesada, húmeda, como de alguien que acaba de correr mucho. Pero no venía de afuera. Venía de la trampilla del piso de la cabina. La trampilla por donde se sube el último tramo de la escalera. La trampilla que Toño siempre cerraba con pasador. No se atrevió a mirar hacia abajo. Se quedó petrificado, viendo al frente, a las luces de Monterrey, mientras esa respiración seguía ahí, debajo de sus pies, como si algo estuviera acostado boca arriba del otro lado de la lámina, con la cara pegada al metal, respirando hacia arriba. Duró como 3 minutos. Después se fue. Así nada más, como si le hubieran dado al switch de apagado. Al día siguiente, Toño habló con otros operadores de la obra. No les contó lo de la respiración, solo les preguntó si habían oído golpes en la escalera. Uno de ellos, un tipo grande de Tamaulipas que se llamaba Beto, se le quedó viendo con una cara que Toño no olvidó nunca. Beto le dijo con la voz más baja que pudo, «No subas cuando escuches eso. Y si ya estás arriba, no abras la trampilla. Hagas lo que hagas, no abras la trampilla». Toño le preguntó por qué. Beto nada más negó con la cabeza y se fue.
Nunca le quiso decir qué había visto, pero un mes después Beto renunció de un día para otro, sin liquidación, sin avisar, sin nada. Dejó hasta su casco en el locker. La tercera vez que Toño escuchó los golpes en la escalera fue la última vez que trabajó de noche. Era una madrugada de noviembre. Ya saben, por las fechas de Día de Muertos, cuando dicen que la línea entre este mundo y el otro se hace más delgada. Hacía un frío que no era normal para Monterrey, un frío húmedo que se metía hasta los huesos. Toño estaba en la cabina, 11 de la noche, y empezó de nuevo. Toc, toc, toc. Pero esta vez era diferente. Los golpes eran más rápidos, como si lo que subiera tuviera prisa, como si estuviera ansioso por llegar. Toño hizo lo que Beto le dijo, se quedó quieto, no miró, no abrió. Los golpes llegaron hasta debajo de la cabina y se detuvieron. Esperó la respiración, pero esta vez no hubo respiración. Hubo algo peor. Alguien tocó la trampilla desde abajo. 3 golpes secos. Toc, toc, toc. Y después, una voz. Toño. Su nombre. Dicho con su nombre completo. Antonio. Pero con un tono que no era humano. Era como si alguien intentara imitar la voz de una persona pero no supiera del todo cómo hacerlo. Como una grabación reproduciéndose al revés y luego al derecho al mismo tiempo. Antonio, ábreme. Toño empezó a llorar. Ahí, a 30 metros de altura, solo en la oscuridad, con esa cosa del otro lado de una lámina de metal de menos de 1 centímetro de grosor, empezó a llorar como no lloraba desde que era niño. Me dijo que no era solo miedo, era algo más profundo. Era como si su cuerpo entero supiera que lo que estaba ahí abajo no debería existir. No abrió. Se quedó ahí, llorando en silencio, hasta que los golpes dejaron de sonar. Hasta que la voz se fue, hasta que el reloj marcó las 2 de la mañana y pudo bajar. Cuando bajó por la escalera, cada peldaño le pesaba como si estuviera hecho de plomo. Miraba hacia arriba y hacia abajo a cada segundo esperando ver algo, pero no había nada. Solo el frío, solo la oscuridad y un olor tenue, apenas perceptible, que no debería estar ahí a 30 metros de altura. Olor a tierra mojada, como de tumba recién abierta. Toño renunció al día siguiente. Le dijo al ingeniero de obra que no iba a subir nunca más a esa grúa de noche. El ingeniero le preguntó por qué. Toño nada más dijo, porque hay alguien ahí arriba que no debería estar ahí. Y esa cosa sabe mi nombre. Meses después se enteró por un compañero que la obra había tenido un accidente durante la construcción de los cimientos. Un trabajador había caído en una de las excavaciones profundas cuando la tierra se colapsó. Lo sacaron hasta 3 días después. El nombre de ese trabajador era Antonio, igual que Toño. Antonio Garza. Y la zona donde se había desplomado la tierra estaba exactamente debajo de donde después se instaló la grúa torre. Si todavía siguen aquí, si no han pausado el video ni se han salido, les quiero decir que les tengo respeto, porque lo que sigue es la historia más pesada de las 3. Y es la que menos explicación tiene. Esta historia es de un operador de grúa de arrastre que trabajaba en una carretera rural del estado de Oaxaca, entre la capital y la costa. Si conocen esa carretera saben de lo que hablo. Curvas cerradas, barrancas, tramos sin señal de teléfono y kilómetros de sierra donde no hay ni un alma. A este hombre lo voy a llamar Ernesto. Tenía 38 años, 2 hijos chicos y una esposa que le pedía todos los días que se buscara otro trabajo. Pero el arrastre en esa zona pagaba bien precisamente porque nadie lo quería hacer.
La carretera era peligrosa de día, de noche era otra cosa. Los locales tenían dichos sobre esa carretera. Decían que después de las 12 de la noche, la carretera dejaba de ser de los vivos, que a partir de esa hora los que transitaban eran otros, y que si te tocaba encontrarte con uno de ellos, más te valía no parar, no mirar, no hablar, seguir derecho hasta llegar al siguiente pueblo y no voltear ni una sola vez. Ernesto se burlaba de esas historias. Decía que eran cuentos de viejitos para asustar a los turistas. Hasta aquella noche de septiembre. Le habían llamado como a la 1 de la mañana para recoger una camioneta que se había salido de la carretera en un tramo particularmente solitario, como a 40 kilómetros de la población más cercana. La noche estaba cerrada, sin luna. La humedad de la sierra hacía que los faros de la grúa apenas cortaran 10 metros de oscuridad antes de que todo se tragara la luz. Llegó al punto que le habían indicado. Efectivamente, había una camioneta pickup, una Ford blanca, con la trompa metida en la cuneta del lado derecho. Las luces apagadas. Ernesto se bajó, caminó hacia la camioneta con su lámpara de mano. El primer detalle raro fue que las puertas estaban cerradas con seguro, por dentro. El segundo detalle fue que no había huellas de frenado en el asfalto, como si la camioneta simplemente se hubiera deslizado suavemente hacia la cuneta, sin que nadie intentara evitarlo. Y el tercer detalle era el peor. Dentro de la camioneta, en el volante, había 2 manos aferradas. Solo las manos, sin cuerpo. 2 manos morenas, de hombre, con callos de trabajo, agarrando el volante con una fuerza que se veía hasta en la posición de los nudillos. Ernesto retrocedió tan rápido que se tropezó y cayó sentado al asfalto. Se le cayó la lámpara. La recogió con manos temblorosas y volvió a alumbrar el interior de la camioneta. Las manos ya no estaban. El volante estaba vacío, limpio, como si nunca hubiera habido nada ahí. Ernesto se frotó los ojos. Se dijo a sí mismo que estaba cansado, que eran las casi 2 de la mañana, que la mente juega trucos en la oscuridad. Decidió hacer su trabajo, enganchar la camioneta y llevarla al corralón. Entre más rápido se fuera de ahí, mejor. Enganchó la Ford a la grúa. Le tomó como 15 minutos porque tenía que sacarla de la cuneta primero. Todo ese tiempo sintió algo en la nuca. No un frío, no un viento. Una presencia. La certeza absoluta, primitiva, animal, de que algo lo estaba observando desde la sierra, desde la oscuridad entre los árboles. Algo que no parpadeaba. No volteó. Terminó el enganche, se subió a la cabina y arrancó. Los primeros 10 kilómetros fueron normales. La carretera oscura, la grúa arrastrando la Ford, el ruido del motor y nada más. Ernesto empezó a calmarse. Encendió la radio, pura estática. Ni una estación, nada raro, estaba en medio de la sierra. La apagó. Y entonces, por el rabillo del ojo, vio movimiento en el espejo lateral derecho. Algo se movía dentro de la cabina de la Ford que él había revisado, la Ford que estaba vacía, la Ford que tenía las puertas cerradas con seguro por dentro. No era una sombra, no era un reflejo, era algo moviéndose, de un lado a otro, como alguien buscando algo con desesperación. Ernesto aceleró. La grúa no era rápida, máximo 80 kilómetros por hora con carga, pero le metió todo lo que pudo. Las curvas de la sierra hacían que la Ford se balanceara peligrosamente, pero no le importó. Quería llegar al siguiente pueblo, a la luz, a donde hubiera gente. Y entonces la estática de la radio se encendió sola. Ernesto no la había tocado. El radio se prendió solo y empezó a emitir un sonido que no era estática. Era una voz.
fragmentada, entrecortada, como si alguien estuviera intentando hablar a través de una señal que no debería existir. Pa, ra, te. Párate. Eso decía. Ernesto apagó la radio de un manotazo. El corazón le latía tan fuerte que lo sentía en la garganta, en los oídos, en las yemas de los dedos. Miró al frente, solo al frente, no a los espejos, no a los lados, solo adelante, a donde la carretera se perdía en la oscuridad. La radio se volvió a encender. Pa, ra, te. Ya no estoy ahí. Ernesto soltó un grito. No le daba vergüenza admitirlo. Gritó como si le estuvieran arrancando algo por dentro. Arrancó el cable de la radio de un tirón. La radio se apagó, pero el silencio que vino después fue peor, porque en ese silencio Ernesto escuchó algo más. Golpes en la camioneta que arrastraba. Alguien golpeando el cofre desde adentro, como si hubiera alguien atrapado dentro del motor, golpeando para salir. Toc, 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 toc. Rítmico, insistente, cada vez más fuerte. Ernesto manejó los 30 kilómetros restantes sin parar, sin bajar la velocidad en las curvas, rezando cada oración que se sabía, repitiendo el nombre de la Virgen de Guadalupe como un mantra, con los ojos llenos de lágrimas y los nudillos blancos de apretar el volante. Cuando llegó al pueblo eran casi las 3 de la mañana. Se detuvo frente a la primera casa que tenía luz, una tiendita con un foco amarillo en la entrada. Se bajó de la grúa y miró la Ford. Estaba en silencio. No había golpes, no había movimiento. La cabina vacía, el cofre cerrado. Todo exactamente como cuando la había enganchado. Pero Ernesto notó algo que antes no estaba ahí. En el cristal trasero de la camioneta, del lado de adentro, como si alguien lo hubiera escrito con el dedo en el polvo del interior, había una palabra. Gracias. Ernesto dejó la camioneta ahí, en medio del pueblo. Llamó a su patrón y le dijo que fuera él personalmente a recogerla, que él no se iba a volver a acercar a esa Ford. Al día siguiente, Ernesto habló con una señora del pueblo, una viejita que vendía pan en el mercado y que, según los locales, sabía de esas cosas. Le contó lo que le había pasado. La señora lo escuchó sin decir una palabra. Cuando terminó, ella nada más dijo: lo que le pasó es que trajo a alguien de regreso a su pueblo. Hay muertos que se pierden en la carretera y no pueden volver. Llevan años caminando en la oscuridad, buscando quien los lleve. Usted fue el que se detuvo, y por eso le dieron las gracias. Ernesto le preguntó si eso significaba que ya no iba a pasar nada, que ya se había acabado. La señora le dijo: ese ya llegó a donde iba, pero en esa carretera hay muchos más. Y ahora que usted ayudó a uno, los demás lo saben. Los demás lo van a buscar. Ernesto no volvió a trabajar esa ruta. Se cambió a otra empresa en la ciudad, donde el trabajo era de día y las carreteras tenían tráfico, luces, gasolineras, gente. Pero me dijo que de vez en cuando, sobre todo en septiembre, cuando el aire empieza a oler a tierra mojada por las lluvias, siente algo, como si alguien estuviera caminando detrás de él, alguien que lo está siguiendo, despacio, con paciencia, como quien sabe que eventualmente se van a encontrar. 3 historias, 3 hombres que se ganaban la vida en las noches, en las alturas, en las carreteras. 3 hombres que vieron cosas que no deberían existir y que nunca pudieron explicar lo que les pasó. Ramón sigue trabajando como operador de grúa de arrastre, pero ya nunca acepta turnos después de la medianoche.
Dice que hay ciertas horas que no le pertenecen a uno. Toño dejó la construcción y ahora trabaja en un almacén de día. Nunca subió a una grúa torre otra vez. Y Ernesto, bueno, Ernesto sigue manejando, pero nunca en Oaxaca. Y nunca de noche. Si ustedes trabajan de noche, si manejan carreteras oscuras, si operan maquinaria en la madrugada, déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez han sentido que no están solos? ¿Que hay alguien ahí que no deberían estar? ¿Que algo los observa desde un rincón que sus ojos no alcanzan a ver? Cuéntenlo en los comentarios. Aunque, siendo sincero, hay ciertas cosas que tal vez es mejor no decir en voz alta, porque a veces, cuando las nombras, las invocas, y una vez que vienen no siempre se van. Si esta historia les erizó la piel, suscríbanse al canal. Cada semana subo nuevas historias de gente real que vivió cosas que no pueden explicar en sus lugares de trabajo. Denle like, compartan con ese amigo que trabaja de noche y necesita escuchar esto. Y nos vemos en el siguiente video. Si es que se atreven. Sombras laborales, donde el trabajo se convierte en pesadilla.